En la Maloca 1 vamos a trabajar con el tema central Territorios, Caminos de Vida, en 5 grupos temáticos. El grupo 1, por ejemplo, tenemos la discusión sobre la transición energética popular. ¿Qué transición, qué política energética queremos para nuestra Amazonía? Una energía que venga de la vida de las personas y que haga la inclusión de las personas en su proceso de vida. Entonces es posible pensar, no se puede más barrar tantos ríos y provocar la muerte. En el segundo grupo vamos a profundizar los debates acerca de la soberanía y la seguridad alimentaria y la agroecología. Vamos a seguir con una política alimentaria de muerte con base en el uso de los agrotóxicos, o vamos a pensar la seguridad y la soberanía de la producción de nuestros alimentos. Y la agroecología, la agrovida son temas que perpasan esta discusión. El tercer grupo va a hablar sobre la justicia hídrica, la defensa de los ríos, la defensa de la agua, la defensa de la vida. El grupo 4 vamos a hablar sobre la crisis climática y la gestión comunitaria de los bosques, de la selva, de las florestas. Entonces es necesario que tengamos posicionamiento muy puntual conjuntamente y pensar cómo vamos a seguir la gestión del comunitaria de los bosques frente a todo ese proceso de cambio climático. Y el quinto grupo vamos a hablar sobre las economías transformadoras, la economía de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades también urbanas, las cooperativas, los modelos que tenemos en desarrollo por parte de las comunidades. Bueno, compañeros y compañeras, acabamos de escuchar una ubicación por parte del compañero Iremar sobre cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta casa de pensamiento virtual. Quiere decir, en los otros salones, en las otras salas, hay otros 4 grupos que están trabajando unos temas muy relacionados con lo que nosotros y nosotras vamos a trabajar acá. Soberanía alimentaria, justicia hídrica, cambio climático, selvas y economías transformadoras. Todo ello es lo que hemos llamado en este eje programático como los caminos de vida, muy relacionados con el territorio. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí en el grupo sobre soberanía energética, la intención es que pudiéramos desde diferentes perspectivas, experiencias, territorios, pueblos, desde las mujeres, desde los jóvenes, desde las negritudes, las campesinado, pudiéramos plantearnos el tema de los problemas de la energía en la Amazonía particularmente y las alternativas en términos de transición energética. Eso para que el conjunto de organizaciones que andamos en el proceso pudiéramos ir también ganando una serie de visiones y de experiencias que nos fortalezcan una propuesta común alrededor del tema de la transición energética. Claro está, reconociendo la diversidad cultural, étnica, generacional y de género y territorial en la que pueda aplicarse esta propuesta de la transición energética y también de las condiciones políticas de cada país, de cada territorio. Entonces, para tener un panorama general de qué trata este tema, en qué va el debate sobre este tema de la transición energética, porque como toda propuesta que pretenda irrumpir en medio de la normalidad y las visiones sobre la energía y la gestión tradicional de la energía, entonces siempre se generan muchos debates y la idea es aquí entonces que 2 compañeros, una compañera y un compañero nos pudiera ubicar en ese sentido cuáles han sido los avances en debates sobre este tema. Para eso entonces está la compañera Tania Ricaldi, que
nos haría una exposición en ese sentido del movimiento de cambio ciudadano sobre cambio climático. Y está el compañero Joyson Costa de Brasil. Estábamos esperando al compañero Francisco. Ya está por aquí. Y el compañero Pacho de Colombia, donde existe una mesa, una plataforma de organizaciones muy diversas, indígenas, ambientalistas, sindicales del sector energético, de mujeres, etcétera, que han venido también trabajando sobre el tema. Entonces tenemos como esas tres visiones desde esos tres países que en unas intervenciones cortas nos pudieran ubicar de manera central cuáles son los ejes principales del debate sobre la transición energética. Después de esa exposición, hola compañero Bacha, después de esa exposición abriríamos entonces las intervenciones. La idea es que tuviéramos 2 minutos para las intervenciones. Antes que se me olvide, hay un llamado de las compañeras y de los compañeros de la necesitamos que atribuyan los intérpretes, gracias. Hay una observación por parte de las compañeras y compañeros traductores para que hablemos un poco lento, a pesar de que tenemos poco tiempo para hablar, pero tratemos de hablar lento para que ellos pudieran hacer bien su tareita. Luego, entonces, de esta ubicación general, en estas 3 intervenciones, hacemos entonces las intervenciones. La idea es que cada 5 intervenciones pudiéramos hacer un par y decir, mira, el debate va así, y de acuerdo a las preguntas que queremos desarrollar aquí, falta que nos refiramos a estos temas, no falta que nos... La idea es que como va a haber 3 preguntas que nos van a guiar el diálogo, pues en ese propósito conduzcamos, ojalá, las intervenciones. Entonces, le doy la palabra a Sony. ¿No se escucha, Sony? Como dijo Ricardo, la frase del año es, abre el micrófono. Micrófono, sí. Compañeros, una recomendación importante, ya lo decía Javier, por un lado hablar despacio para los traductores, pero otra es que cuando vayan a intervenir, por favor enciendan sus cámaras para que el video que nos va a quedar de respaldo lo podamos utilizar en distintas producciones comunicativas posteriores. Es ese favor, igual a los demás, cuando no vayan a estar interviniendo, por favor apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias. ¿Quiénes van a hacer relatoría aquí? Olá, Javier. Boa tarde. Sou Fabiola Melca, do Brasil, e Iremar me fez o convite para fazer a relatoria desse grupo. Ele me passou um documento. Bien, te pasó un formato, sí. Sí. Muy bien. Bueno, Tania, ¿tienes presentación o algo? No, voy a hacer simplemente un comentario. Como es tan breve el tiempo, dar algunos elementos claves para poner en la mesa de diálogo hoy día. Bien, Tania, dale entonces. Ok, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar en esta mesa 1, Transición Energética. Solo una aclaración, yo no soy del Movimiento Ciudadano Cambio Climático, aunque sí son compañeros muy queridos. Yo soy del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia de Bolivia. Sí. Que estamos trabajando, sí, conjuntamente con MOSIC y el Foro de Mudanzas Climáticas y Justicia Socioambiental, que ahora está representado por Joyson, trabajando precisamente este debate con relación a lo que es transición energética. De ahí el interés y la motivación de poder participar hoy en esta mesa para poner algunos temas que creemos que son claves, pero también recoger
algunas consideraciones temáticas y propuestas que sin duda están en la mesa de discusión en el construir esta transición energética popular. Yo empiezo con una consideración, creo que es clave cuando hablamos de la transición energética, es hablar de la energía en un contexto de crisis sistémica, ¿no? Una crisis sistémica que está en realidad definida por lo que es el agotamiento de un paradigma civilizatorio, la existencia y el reconocimiento de límites físicos, climáticos y energéticos a lo que son estos patrones de producción y consumo que nos han mostrado que son totalmente insostenibles, que generan impactos que son perversos y que están en realidad poniendo en riesgo la vida en la Amazonía, al igual que en otros biomas que son determinantes en términos de la conservación de la vida a nivel planetario, ¿no? El hablar de esta crisis sistémica nos lleva también a la necesidad de reconocer que ante la crisis sistémica es fundamental el poder definir caminos de transformación sistémica, ¿no? No vale la pena pensar en simplemente ir generando parches, ¿no? a las emergencias o a los problemas que van surgiendo, cuando en realidad sabemos que esta crisis energética, la crisis sistémica, está generando en realidad estas perversidades y estos riesgos a lo que es la vida, ¿no? Otro aspecto importante cuando se habla de la transición energética es pensar esta transición precisamente en este contexto de crisis sistémica, en el sentido de que la transición energética va más allá de solamente pensar en el cambio de fuentes energéticas. Esta transición energética significa transformaciones profundas, incluso en el reconocer a la energía, y creo que esa es una demanda que tiene que cobrar muchísima fuerza en estos espacios y en el debate en términos de la transición, es pensar la energía como un derecho fundamental, romper con la idea de la energía como mercancía, una mercancía que sirve para garantizar ganancia y garantizar la acumulación para grupos muy pequeños, en desmedro de lo que es la vida, no solamente del ser humano, de poblaciones enteras, el sometimiento y el despojo de territorios, sino también el pensar en la energía como una oportunidad que puede permitir desarrollos plenos, dignos a la población, ¿no? Otro aspecto importante cuando hablamos de la transición energética es mirar cuáles son las respuestas que encontramos cuando se habla precisamente de transición. Una respuesta está vinculada con la profundización de las lógicas extractivas que vemos en nuestros países. Vemos que el extractivismo, la lógica extractivista de despojo de los territorios, de la acumulación por desposesión, está generando un cambio en términos de ¿qué? Nuevas formas de explotación. Cuando hablamos de ampliación de frontera agrícola, cuando hablamos de megaproyectos hidroeléctricos o cuando hablamos de profundizar lo que es la extracción, por ejemplo, de gas natural en áreas protegidas, bajo el respaldo de que hablamos de transición energética, profundizamos lógicas extractivas. Otro aspecto importante es ver la otra cara de lo que podría ser la transición energética. Y esa transición energética basada fundamentalmente en una transición energética justa y popular. ¿Qué quiere decir esto? Justa quiere decir que reclamamos que esta transición energética sea llevada adelante a través de lo que son valores elementales de justicia. Justicia social, justicia ambiental, justicia climática, justicia de los pueblos, justicia para los territorios, justicia para mujeres, justicia para las distintas generaciones, justicia, pero en el sentido integral de lo que es la palabra. Pero además significa una transición energética pensada desde y para los pueblos, no para los gobiernos o para las transnacionales que hacen de la energía una mercancía que más bien significa un escenario de despojo, de exclusión y de marginamiento. Entonces, tenemos estas dos figuras, unas respuestas de profundización del extractivismo, pero por otro lado hay rutas alternativas de transición hacia cambios estructurales, hay experiencias que nos muestran que la transición energética
justa y popular es posible. Y eso es lo que tenemos que visibilizar, tenemos que a partir de estas experiencias construir nuevas culturas de vida, nuevas culturas energéticas que permitan realmente llevar adelante procesos en armonía con la naturaleza, sin duda satisfaciendo las necesidades, pero unas necesidades del buen vivir de los pueblos. Unas necesidades que permitan respetar los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los territorios, los derechos de las mujeres y los derechos también intergeneracionales y de otras especies no humanas. En este sentido, hablar de transición energética es romper con este modelo centralista, patriarcal, oligopólico de destrucción y más bien apostar a lo que sería un modelo descentralizado, despatriarcalizado, un modelo que busca la descarbonización de la energía. Sin duda, el tema climático, el tema de generación de gases de efecto invernadero es un tema clave a discutir, donde la Amazonía es un bioma central que nos permite realmente pensar en las posibilidades transicionales. Es romper. En otras palabras, pensar en la transición energética con romper con la lógica de la transición energética corporativa e impulsar lo que es la transición energética justa y popular. Pero, ¿qué significa esta transición energética justa y popular? Significa, esto que les decía hace un momento, el hacer de la energía un derecho fundamental, que no se negocia. Es hacer de la energía un derecho que es considerado además un bien común. Todos los recursos energéticos como parte de los bienes comunes que nos brinda la Amazonía, que nos brinda la Madre Tierra, son recursos que debemos defender porque es la defensa en realidad de la vida, ¿no? Significa romper con estas lógicas donde se generan más bien exclusión, despojo y acumulación por desposesión, que creo que son elementos claves a discutir cuando hablamos de la transición energética. Pero también esta transición energética popular significa una buena energía para todas y todos. Significa desmercantilizar, por tanto, la energía, hacer respetar los derechos, significa una integración energética más allá de lo comercial. Cuando hablamos de integración energética, vemos desde una lógica estrictamente comercial. Tenemos que dignificar la integración energética de nuestros territorios. Significa inversiones éticas en el ámbito de la energía. Significa desmaterializar. Cada vez necesitamos generar menos consumo, menos energía para poder ir generando realmente esa transición. Significa nueva cultura energética. Esa nueva cultura energética tiene que convertirse más que un eslogan, tiene que convertirse en una forma de vida, en una apuesta de vida, en un proyecto de vida de los pueblos, de los territorios, individualmente, pero también colectivamente. Significa la construcción y la redistribución del poder en torno a lo que es la energía, que son aspectos también claves en este proceso. Y significa apuntar realmente a lo que es la realidad energética de nuestros países. No tenemos que olvidarnos que esta realidad energética hace del transporte o está destinado fundamentalmente al transporte como sector demandante mayor de la energía. Cuando invisibilizamos eso, se queda simplemente en eslogans la transición energética. Tenemos que realmente pensar en transiciones que permitan cambiar matrices energéticas, que permitan dignificar la energía y que permitan realmente generar cambios sistémicos también en la energía como parte de una transformación sistémica pensadas en una respuesta a lo que son estos modelos de desarrollo de depredación. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Interesante. En general has ubicado casi todos los elementos que juegan aquí. Miremos a ver entonces cómo se ven desde Brasil. Joilson, ¿cómo se ve este debate desde Brasil de la transición energética? ¿Cómo las organizaciones y las comunidades lo vienen trabajando? ¿Te presentas, Joilson? Sim. Bom, a Tânia facilitou bastante a minha fala,
porque eu tenho uma apresentação, se eu puder compartilhar a tela, mas as primeiras telas, a Tânia já me ajudou bastante. Posso compartilhar? Sim, compartem. Tá, só um instante. Mas, bom, então eu vou falar a partir do que a gente discute aqui enquanto frente para uma nova política energética para o Brasil e tentar pular essas telas iniciais, fazer a apresentação aqui é ruim. Mas é só para ilustrar um pouco, acho que o que a Tânia já colocou, né, muito bem em palavras. Quando a gente fala em transição energética, é essa mudança que a gente quer, né? E é uma mudança necessária para a própria sobrevivência humana, né? A gente quer passar de um mundo que está, de fato, bastante ameaçado por esse fenômeno, né? Que talvez em breve a gente seja obrigado a chamar de, não mais de mudança ou emergência, mas de catástrofe climática, para uma situação mais sustentável. Então, eu acho que a grande pergunta, né, é que transição a gente quer, que eu acho que a Tânia já respondeu muito bem na fala dela. E aí eu trago aqui dois elementos, né, dos quais ela já comentou, e eu acrescento, acho que que é a transição energética. Ela deve ser justa, popular, mas também deve ser inclusiva, no sentido de incluir aquelas pessoas que ainda não têm acesso à energia, seja para os seus processos, né, de cocção, seja mesmo para a utilização de energia elétrica. E deve ser inclusiva também no sentido de considerar, né, a participação da população na tomada da decisão, principalmente. Então, eu não vou comentar, não vou repetir o que a Tânia já comentou, porque eu acho que ela trouxe muito bem o que significa uma transição energética justa, uma transição energética popular. Aqui a gente, antes, nós, enquanto Brasil, da Frente para a Nova Política Energética, o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que nós consideramos, na realidade, o pai dessa articulação maior, que é a Frente, que é uma rede de organizações que discutem o tema energia, seja do ponto de vista da defesa dos direitos das populações afetadas pelos grandes empreendimentos, e aqui a Tânia colocou muito bem, a transição energética, para ser justa, ela tem que ser garantidora de direitos, a mudança da matriz não pode continuar acontecendo, não pode acontecer com violação de direitos, então ela tem que ser com justiça social, justiça ambiental, e não apenas a partir da defesa dos direitos dessas populações afetadas por esses grandes empreendimentos, mas também a partir da afirmação de experiências alternativa, né, ao modelo predominante ou ao status quo do setor energético. Então, nós trabalhamos, né, sempre com essa concepção, né, tendo como pano de fundo a compreensão de que a transição energética é uma discussão sobre, a discussão das mudanças climáticas, perdão, é uma discussão que está relacionada à matriz energética, está relacionada à discussão das energias renováveis. No entanto, essa discussão de energias renováveis, ela já foi, talvez há bastante tempo, capturada pelo próprio mercado. Então, agora, e muito a partir desse diálogo, né, com os companheiros de Bolívia e do Peru, nesse grupo que nós chamamos aí carinhosamente de 3+1, porque é animado, né, pelos companheiros da Alemanha, a partir dessa 3+1, sim, nós discutimos, nós aprendemos que nós devemos fazer a discussão da transição energética, né? E não apenas da transição energética, mas da transição energética que nós achamos que deve acontecer, que é uma transição energética justa, inclusiva e popular. Então, a partir disso, a gente, nessa discussão da transição energética, e falando especificamente
de sistema de geração de energia elétrica, né, aqui especificamente, claro que a transição energética ela não diz respeito somente a esse aspecto, ela diz respeito também à mudança, por exemplo, da matriz de transportes, né, ela diz respeito a uma menor utilização de automóveis individuais, uma maior utilização do transporte coletivo, ela diz respeito à eletrificação, né, a necessidade da eletrificação da matriz de transporte. Mas essa é uma discussão que a gente tem que admitir que está um pouquinho mais distante, infelizmente. Não quer dizer que ela não deva ser feita. Em algum momento, a gente vai ter que chegar e discutir com muito mais intensidade a transição também na matriz de transporte. No entanto, hoje, a gente se encontra, pelo menos aqui no Brasil, fazendo uma discussão muito mais da matriz elétrica, da geração de energia elétrica. E aí a primeira possibilidade da realização de uma matriz, de uma transição justa, inclusiva e popular, é a chamada geração independente, que, enfim, é algo que já acontece há décadas, né, no mundo inteiro, que são os chamados sistemas isolados de geração de energia, os sistemas off-grid. Todo mundo, creio eu, deve conhecer esse sistema, que é composto basicamente de uma fonte de geração de energia. Neste caso aqui, a placa fotovoltaica, o módulo fotovoltaico, ele vem sendo utilizado mais recentemente, mas os sistemas isolados, os sistemas off-grids, eles nasceram, e acredito ainda que a maioria deles funcionam hoje no mundo à base de geradores a diesel ou a gasolina, o que é um problema. Claro, resolve o problema da falta de energia para aquela pessoa, para aquela comunidade. No entanto, é um problema para o meio ambiente, porque é poluente, é um problema para a saúde humana, enfim. Mas, enfim, temos aqui um sistema que vai alimentar uma bateria e, consequentemente, os equipamentos de uma casa, sejam eles quais forem. Dependendo do tamanho desse equipamento, nós sabemos que esse sistema ele pode alimentar, né, o sistema que for. Então, temos aqui apenas alguns exemplos desse sistema, que é uma primeira possibilidade que já tem. No entanto, a outra possibilidade na qual eu gostaria de focar nessa última parte da minha fala é o que a gente pode considerar como uma contribuição popular à matriz elétrica, que são os chamados sistemas conectados à rede, os sistemas on-grid, que funcionam da forma como vocês estão visualizando aí. Temos também um sistema de geração, que não necessariamente é apenas um módulo fotovoltaico, mas aqui no Brasil é permitido também uma micro central hidrelétrica, a partir de pequenos cursos d'água, microgeradores eólicos ou até mesmo microcentrais termoelétricas, infelizmente. Até nesse aspecto, o lobby dos combustíveis fósseis falou alto, e também nessa modalidade de geração, em que nós temos aqui uma residência, não é uma grande usina, é uma residência, para quem porventura nunca tinha ouvido falar nesse sistema, até nessa modalidade é possível você gerar energia a partir de termoelétricas. Então, o sistema gera a energia necessária. Essa energia, depois, no caso do sistema fotovoltaico, que gera em corrente contínua, que é uma modalidade não adequada para a utilização em equipamentos, passa por um inversor para poder alimentar os equipamentos da casa, e, caso sobre, automaticamente é injetada na rede de distribuição convencional. Então, essa é uma grande possibilidade em muitos países do mundo, como creio eu, todos que participam aqui já sabem que essa modalidade chamada de geração conectada à rede, ela já é realidade em muitos países. No Brasil, ela é realidade desde 2012, através do sistema de compensação de energia elétrica. E esse sistema, rapidamente, só para mostrar qual é a situação desse sistema hoje no Brasil, né? Se a gente for observar aqui, são 329 330 na realidade, 1.068 usinas tomadas, todas essas modalidades aqui, são as pequenas centrais hidrelétricas, os microgeradores eólicos, as termoelétricas e os sistemas fotovoltaicos. Então, hoje no país nós temos mais de quase 330 mil, né, sistemas fotovoltaicos instalados
nas residências, pequenos comércios, né, nas instituições públicas, tá? Beneficiando aí mais de 410 mil unidades consumidoras. Então, e nessa potência aqui, eu acho que isso é importante a gente ressaltar, porque essa potência aqui, que é igual a 3.994 megawatts de potência instalada, só para vocês terem uma ideia, pensemos num ferro elétrico com 1.000 watts de potência, ou 1 kW de potência nominal. Essa potência aqui seria o suficiente para alimentar 3.994.000 ferros elétricos com essa potência de 1 kW, só para a gente ter uma ideia do que essa potência alimentaria, né? Então, essa é a realidade desse sistema que nós, enquanto Frente para uma Nova Política Energética, buscamos animar e advogar muito, né? E, para finalizar, eu apresento aqui um pouco do que eu chamo de grandes desafios para a transição energética popular e o que é também o que a gente busca realizar aqui desde 2015, desde 2014, quando essa frente foi constituída. Lutamos fortemente pela regulamentação favorável à geração conectada à rede, né? Desde que a frente existe, ela atua em defesa da regulamentação que aqui no Brasil permite a geração conectada à rede, que a gente acredita, eu particularmente acredito, que é uma das grandes contribuições. A geração isolada, a geração off-grid, ela é importante, sim, principalmente para resolver o problema de acesso às comunidades muito afastadas. No entanto, a geração conectada à rede, ela é essencial porque ela diminui a necessidade de geração centralizada a partir de combustíveis fósseis, a partir de grandes termoelétricas, porque você reduz a carga da rede e, com isso, você reduz a necessidade da geração centralizada a partir de combustíveis fósseis. Por isso, a gente advoga fortemente pela manutenção dessa regulamentação, que aqui no Brasil está em risco, né, de sofrer retrocessos. E nos países em que não existe tal regulamentação, eu acho que um grande desafio, uma grande necessidade é a população exigir, né, reivindicar que essa regulamentação ela seja aprovada, para permitir que tais sistemas sejam possíveis. Um segundo desafio é o financiamento acessível e justo. Um sistema fotovoltaico, enfim, não é um sistema assim tão barato, mas não é impossível de ser adquirido pelas pessoas, desde que elas possam fazer o que elas fazem com a sua fatura de energia hoje. Ninguém paga a sua fatura de energia uma vez por ano, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Nós pagamos a fatura de energia, a fatura de água, a fatura de gás, a fatura de internet. Sim, concluindo, né? Para concluir. Sim, estou concluindo. Então, acho que o grande desafio, um segundo desafio, é o financiamento acessível e justo. As pessoas precisam ter a possibilidade de financiar a instalação desses equipamentos. E o último é o aprofundamento de experiências comunitárias, que eu apresento aqui 4. Acelerar e intensificar instalações, né, seja por pessoas, seja por organizações, operativos de geração, que é uma forma de você socializar o custo da instalação e, posteriormente, a geração de energia do sistema, desenvolvimento de processos formativos e a criação e desenvolvimento de arranjos inovadores, como a fábrica social solar, que eu deixo aqui para vocês, quem tiver interesse, conhecer, que é uma modalidade de você não apenas capacitar pessoas na instalação dos sistemas, mas na confecção, na produção de painéis fotovoltaicos. Então, esse é um arranjo social muito interessante, muito inovador, que eu acredito que seria possível de se desenvolver não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer país do mundo. É isso, obrigado pela atenção, desculpem por passar dos 10 minutos aí, tá bom? Mas, enfim, qualquer coisa eu complemento posteriormente. Obrigado, Joyson. Muchas gracias. Perdão. Joyson habla de otros elementos claves como el tema de la escala,
de la energía, de la producción y la distribución de la energía, lo cooperativo, la posibilidad de participar desde lo comunitario en la producción de los elementos que generan la energía, de la energía misma. Y otro elemento clave aquí que nuevo, que Joyson refiere, es que es necesario que haya unas políticas públicas o eh, una regulación pública para que promueva la transición energética desde las comunidades y en ese sentido también la financia. Y muy interesante el planteamiento de las cooperativas alrededor de este tema. Y entonces tenemos en tercer lugar desde Colombia al compañero Francisco Castillo. Aquí en Colombia a los franciscos les llamamos Pacho. En otros países aquí del sur se le dice Pancho, ¿no? Bueno, Pacho, bienvenido. ¿Te presentas? Coloca el micrófono. Pacho, el micrófono. Pacho, el micrófono. Pregúntale si quiere que tú lo liberas. Entonces, cuando haga la pregunta, le va a aparecer en la pantalla si sí o no. Entonces, él va a ver mejor, tal vez. Aquí en medio de esto. ¿Ya me escuchan? Ya, listo. Ah, bueno. ¿Se ve la presentación? Sí, si quiere colócala en pantalla completa. Bueno, no, es que tengo que pasar porque como es poquito el tiempo, entonces tengo que pasar rápido ahí. No, bueno. Bueno, entonces, mire, compañeros, compañeras, buenas tardes. Esta exposición también es a nombre de la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental por la Paz, que es una coalición de organizaciones sociales, sindicales, populares, ambientales, de campesinos y sectores de negritudes y en algunas partes sectores de indígenas que venimos en un proceso de debate desde hace un poco más de 5 años sobre este tema. Entonces, lo primero que tengo que decir es que efectivamente la transición energética no es un capricho o es una novedad, sino que eso ya está reconocido por todo el mundo, incluso por Naciones Unidas, incluso por las empresas multinacionales, incluso por los gobiernos. En caso de Colombia ya están dando avances y en la mayoría de los países, pero que tenemos unas diferencias abismales, sobre todo con las mismas Naciones Unidas y con las empresas transnacionales y con las empresas estatales en los gobiernos de estos países, y es que ellos quieren fortalecer el capitalismo verde. Es decir, tratan de disminuir el impacto de la contaminación de los gases de efecto invernadero, tal como se definió en la COP15, en la COP21, perdón, del 2015. Es decir, para ellos lo más importante es disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero en el planeta, en la contaminación que está teniendo el planeta. Eso es una parte para nosotros. Nosotros consideramos de que sí tenemos que casarnos con la disminución de la contaminación del planeta, pero igualmente para nosotros y nosotras la transición energética no es solamente cambio de fuente. Para las empresas transnacionales y el modelo neoliberal que impone este modelo energético es solamente el cambio de la fuente, el incremento de la productividad de la energía, la disminución del consumo y para de contar. Para nosotros es un cambio de modelo energético, en donde se incluye el cambio de la fuente.
Y aquí entre los que estamos es muy importante este dato porque en Sudamérica, en los países del Ecuador tenemos unas fuentes energéticas no fósiles, renovables, que son muy importantes y que tenemos una permanente producción. La energía solar, o más bien el sol en el Ecuador, brilla con más intensidad. Y por lo tanto, esta energía, que es la madre de toda la energía, se puede aprovechar mucho más. En estos países que estamos al lado de los océanos, tenemos también somos ricos en fuentes eólicas, en los vientos del Caribe, en los vientos del Atlántico, en los vientos del Pacífico, y por lo tanto lo podemos aprovechar igualmente. Igualmente, en algunos países tenemos energías geotérmicas. Nuestro país en particular, Colombia, tiene muchos volcanes que pueden ser aprovechados. Y en fin, tendríamos muchas alternativas en torno al problema de la fuente. Por lo tanto, para nosotros sí requerimos hacer un cambio en las fuentes para que no sean contaminantes, que sean limpias, pero igualmente nosotros somos críticos de la producción de la energía hidroeléctrica. Tenemos unos hermosos grandes ríos, pero que están siendo utilizados para la generación de energía. La generación de las hidroeléctricas represando los ríos y destruyendo los ríos a través de ese mecanismo. Entonces, mientras que para Naciones Unidas la energía hidráulica es limpia, para nosotros tenemos ese cuestionamiento si efectivamente es limpia, porque desplaza a nuestros campesinos, desplazan a la gente de nuestros territorios, pero igualmente acaba con los ríos por los efectos que esto tiene. Entonces, pensamos que esa es una parte. Sí, cambio de fuente, pero también hay que mirar con la nueva fuente quién la maneja. Para nosotros y nosotras es muy importante quién maneja la energía. Y aquí tenemos una discusión y hay que decirlo. Algunos compañeros hemos venido planteando el tema de las empresas estatales, porque la mayoría de las empresas energéticas de nuestro país y en América Latina fueron privatizadas y fueron entregadas a las empresas transnacionales. Para el gobierno y para el Estado en la actualidad ya se han venido entregando proyectos energéticos, eólicos y solares a las mismas empresas de energía, a Enel, a Unión Fenosa, etcétera, diferentes empresas energéticas que lo único que han demostrado es su incapacidad para un manejo certero y beneficioso de la sociedad de los proyectos energéticos. Además que estas fuentes energéticas son más económicas, entonces ellos están aprovechando para vender el kilovatio hora al mismo precio del producido por la hidroeléctrica, que es mucho más caro, y por lo tanto van a tener muchas más ganancias las empresas transnacionales. Para nosotros es una discusión. Si son empresas estatales, así sean regionales, municipales, departamentales o nacionales, o si son empresas comunitarias, porque también tienen otra connotación. Entonces, esa es una característica diferente para nosotros. Igualmente, como lo decía Tania en su intervención, para nosotros la energía es un derecho, igual que el agua, es un derecho, y por lo tanto la tenemos que defender, lo tenemos que sacar de este modelo neoliberal, en donde se convierte todo en mercancía. Y por lo tanto es necesario el cambio de cultura, como se ha dicho aquí. No solamente el cambio de cultura con relación a que defender el derecho a la energía, que llegue el derecho a la energía o la energía a las diferentes regiones del país, porque aquí hay 1.800.000 personas que no tienen acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Igualmente, para nosotros es importante cosas que no se dan en los otros países,
que es el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades de las regiones mineroenergéticas. Allá no están asesinando a sus líderes sociales, no están asesinando a los dirigentes ambientales, a los activistas ambientales. Aquí sí, como ustedes lo deben conocer, hay masacres permanentes en las regiones mineroenergéticas. Ese es un tema importante. Y por lo tanto también hay que decir de que toda transición energética en todo país no es igual, es diferente y de acuerdo con unas condiciones de sus fuentes energéticas y de sus condiciones sociales y políticas. Igualmente para nosotros es importante la participación de la sociedad en la decisión de las fuentes energéticas y la vocación de los territorios. Aquí hemos dado luchas importantes para que no se utilice el fracking en la explotación, para que se respeten los ríos y por lo tanto es muy importante la decisión de las comunidades. Pero también para nosotros ha sido importante discutir el tema de la renta mineroenergética y su inversión social. Aquí las garantías para las empresas transnacionales mineroenergéticas son grandísimas. En términos económicos, en términos jurídicos, en términos militares. Aquí hay un batallón militar de energía y por lo tanto hay unas garantías para las grandes, para las empresas transnacionales, pero no incluso para las empresas nacionales. Esa renta mineroenergética cada vez se le dan más garantías a esas empresas, mientras que que deberíamos ser los beneficiarios de la explotación mineroenergética y la explotación de la energía, que somos las comunidades y somos la sociedad, por el contrario, no hay nada de inversión. Entonces, en términos generales, para resumir, necesitamos un modelo energético que sea democrático, donde haya participación y respeto de los derechos humanos, que sea soberano, que primero esté la sociedad colombiana y después las empresas transnacionales, y que sea ecológico, que se respete el derecho a la energía, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la biodiversidad y los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Muy bien, Pacho, muy bien. Aquí hay otros elementos nuevos también importantes para tener en cuenta ahora en la conversa que vamos a iniciar. Tienen que ver mucho con esto también sobre quién es el que maneja la energía. De hecho, hay empresas y gobiernos que ahora se han metido también en el cuento con sus lógicas. Y entonces está también la discusión sobre si son las empresas estatales, si debe haber una empresa estatal que lidere la transición energética como lo que se propone aquí en Colombia, transformar la empresa colombiana de petróleos en la empresa de la energía y que sea la empresa estatal la que lidere el proceso de transición. Bien, entonces, compañeros y compañeras, tenemos con 40 personas acá y la idea es que iniciemos esta conversa, este diálogo, teniendo en cuenta esos elementos que les han planteado y ojalá lo pudiéramos referir a 3 asuntos que los podemos descubrir en la exposición que han hecho los compañeros y la compañera. Son estas 3 preguntas que esperamos conduzcan de mejor manera la discusión, son las búsquedas principales, son los elementos que también han venido, expusieron los compañeros y la compañera. Una primera pregunta es, ¿cuál es nuestra mirada sobre el problema de la Amazonía? Entonces, Tania, Gilson y Pacho ya dieron algunos elementos sobre eso. La idea es que pudiéramos aportar más e indicar las características principales del problema, como lo vemos en las regiones, en las comunidades, etcétera, desde nuestra perspectiva, sensibilidades, sus impactos diferenciales y también, como lo han hecho la expositora y el expositor, cuáles son las propuestas que son falsas soluciones, para no dejarnos engañar con todas esas propuestas que llevan las empresas, los gobiernos y otra serie de institutos por allá en las regiones.
La segunda gran pregunta entonces, si ese es el problema, ¿cuáles son las cualidades que debe tener nuestra propuesta de transición energética? Entonces hablamos de la energía, de la transición energética popular, democrática, justa, incluyente, inclusiva, ecológica, participativa. ¿Y quién es, sobre todo, quién es el que debe liderar la transición energética? Tiene que ser las empresas, el Estado o las organizaciones, la sociedad misma con su conjunto de organizaciones. La tercera pregunta es, entonces, si esa es la propuesta, nuestra visión de la transición energética es, bueno, ¿cómo la implementamos? ¿Cuáles son las estrategias para avanzar en esa transición energética? Ya sobre todo el compañero Gilson habló de muchos elementos al respecto que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la creación de cooperativas capaces de producir energía y distribuir energía, instalar la energía. Tiene que ver con cómo posibilitamos la participación de los pueblos indígenas, el campesinado, las negritudes, las mujeres, los jóvenes, en esta propuesta de transición energética. ¿Cómo cabrían? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo empoderamos, por ejemplo, a las mujeres en sus liderazgos en este desarrollo, en esta realización de la transición energética? ¿Cómo recogemos la creatividad de las juventudes para ponerlas al servicio de la transición energética? Eso es como las tres preguntas sobre las cuales tiraron las intervenciones anteriores y esperamos que la conversación también la desarrollamos en ese sentido. Entonces, vamos a abrir, no sé si todas conozcamos que en la plataforma hay la posibilidad de levantar la mano. Y entonces para que la coloquemos ahí y de acuerdo a cómo vayan apareciendo, las vamos... y cuando vayan 5 intervenciones, les pido a Gilson, Pacho y Tania o Tania que vayamos haciendo una pequeña síntesis y orientando como para dónde poder seguir encaminando la conversación. Bien, compañeros y compañeras que están en la sala, pueden empezar sus intervenciones. André, Sí, Gelson. talvez fosse interessante você copiar as perguntas e colocar no chat, só para as pessoas terem as perguntas no chat, que aí elas podem contribuir melhor. ¿Así? Não, sim, pode ser, mas Que si minha puedes sugestão... copiar las preguntas en Y el colocar en chat chat. del Zoom, cariño, para que todos la puedan ver cuando estén interviniendo, para que igual se puedan ver los rostros de los participantes. Sí, espero. E talvez seja interessante motivar intervenções por perguntas. A primeira, a segunda, a terceira, para... Vamos a dejarla libre. sí, então libre. Sí. Então, que pudieran intervenir en alguna de esas partes de la conversación. Solamente con Hilde y ustedes pudiéramos estar atentos de pronto qué aspectos no se han tocado, qué aspectos se están repitiendo y cosas así. Perdón. Escrito en el chat que tiene una propuesta para plantear. Aníbal, tal vez si nos comenta. Sí, yo quisiera, gracias. Es que no sabía cómo era la metodología. Me excusan que no tenga la cámara, pues tengo inconvenientes con el computador. Yo hablo de la Fundación Vital desde Cali y pues hemos tenido mucha interacción con Alfredo Ferro cuando él dirigía el Instituto Mayor Campesino acá en Buga, en el Valle del Cauca. Entonces, pues yo quisiera como
hacer como unos aportes a partir pues de mi experiencia como ingeniero, un conocimiento pues que tuve de la zona cuando estuve allá en Puerto Nariño y Leticia antes de la pandemia. Entonces, quisiera hacer como unos aportes. Bueno, lo primero, lo que decía el compañero del Brasil, pues son situaciones diferentes, de pronto Colombia y Brasil. Brasil hace una explotación muy intensiva de la Amazonía para recursos energéticos, que de pronto hay que cuestionar ese modelo de generación de energía, o que a partir de inundar grandes áreas y deforestar grandes áreas para la infraestructura de una central hidráulica. Entonces es un modelo que hay que mandar a recoger. Entonces ahí está que para los grandes centros poblados ¿qué tecnología usamos? Entonces la tecnología que está en boga y de punta en Europa y en California, en Estados Unidos, es la microgeneración distribuida. Entonces esa es una tecnología que hay que apropiar y hay que impulsar. Uno, porque pues tiene impactos ambientales muy pequeños, porque usa diferentes fuentes, la fotovoltaica, la eólica, y otro recurso muy importante que aquí no se ha tocado, la biomasa. La biomasa, nosotros somos ricos en biomasa, empezando por los residuos sólidos que los desechamos en los rellenos sanitarios. Ese es un recurso que está desaprovechado claro, el modelo que se tiene aquí en nuestros países de favorecimiento a los grandes capitales, que es enterrar esa basura y pagarle a de relleno sanitario, a un operador de relleno sanitario para que haga esa labor. Esa es una materia prima que se está desaprovechando y que pues, está asociado, digamos, a los grandes centros de consumo. Entonces, es un modelo... ¿Sí? Un minuto. Bueno, entonces es el modelo primero. Entonces, y ahora ya para las grandes ciudades y para los pequeños poblados como la Amazonía, bueno, hay que mirar cuáles son las potencialidades allá. Uno sería el fotovoltaico y otro la biomasa. La biomasa no solamente para generación de energía. Mire, yo pienso que ahí hay una gran oportunidad y una gran posibilidad, y son las hornillas eficientes con base en leña. Ese es un proyecto que se tenía de un gran impacto social. Y lo otro, por ejemplo, es el desarrollo de tecnologías de generación hidráulica a partir de pequeñas microturbinas que trabajen por caudal, que se pueden instalar en ríos. Entonces, esas son posibilidades tecnológicas para estas regiones y estas comunidades. Y lo otro, pues, es capacitar a la gente allá para que haga esa operación y ese mantenimiento. Es una manera de hacer esa apropiación de ese conocimiento, que de las mismas comunidades se capaciten para la operación y el mantenimiento de esas pequeñas generaciones. Hay un caso que yo quiero referirme. Quiero referirme a Puerto Nariño y no hemos hablado de la corrupción. La corrupción es un elemento que está atravesado por todo y dificulta todo. En Puerto Nariño hay una granja solar que está abandonada. Está abandonada, yo pienso que fue porque se hizo con sobrecostos y hay una cosa pequeña, insignificante. Son 300 metros de línea que hay que hacer para conectar al sistema de distribución local. Eso no se ha hecho. Y yo creo, no sé, lleva 3 o 4 años ahí abandonada y eso por factores de corrupción no se ha hecho. Entonces, eso es otro, que las comunidades también tienen que hacer seguimiento y fiscalización de los recursos. Tiempo, Aníbal. Yo creo que con eso dejo, gracias. Muy bien, Aníbal, todos buenos aportes. Gerard y después Antonio. ¿Gerard o Gerard? O Gerard. Bueno, buen día, ¿no? Está en Colombia, ¿cómo estamos? Queria um pouco pegar o gancho, pegar o assunto que o Hannibal falou antes,
¿cuál es un poco la especificidad, la transición energética de la Amazonía? ¿Cuál es el potencial? ¿O qué se diferencia, por ejemplo, del Nordeste o de otras regiones de Brasil o de otros países? ¿Cómo se diferencia la Amazonía en su potencial, en su demanda, ¿no? O que realmente es una otra población, una otra estructura? ¿Y cuál sería si prácticamente un modelo para Amazonía específico que sea más apropiado? Es un poco un asunto que me interesa. Ajá. Otra es un poco más un argumento que fue mencionado antes, la fortaleza de la Amazonía es biomasa, ¿no? Es un bioma con una alta producción de biomasa y una transición de energía solar en biomasa que no debería ser olvidado o esquecido en esta discusión para nivel local. Bueno, gracias. Gracias, Jeren. Muy importante ese punto sobre cuál es el conocimiento que tenemos de la energía en la Amazonía para plantear un modelo energético propio de la Amazonía para sus condiciones particulares. Eso implica una estrategia de investigación. Antonio. Sí, muchas gracias. Solamente estos 2 minutos quiero aprovecharlos para mencionar que efectivamente hay soluciones que pueden enmarcarse en lo técnico, pero yo quiero rescatar en principio la presentación de Tania y de Joilson cuando se aproximan en qué momento se vuelve la energía un problema para la Amazonía. Para rescatar la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada sobre el problema? Es que justamente la construcción de nuestros sistemas energéticos terminan promoviendo o la desigualdad social, es decir, brechas, distanciamiento con una parte súper importante de nuestra sociedad, y 2, cuando promueven o no se preocupan o no les interesa el daño territorial o la fractura territorial y ambiental, ¿no? Eso es importante desde mi punto de vista, para recuperar justamente el debate. A partir de eso, discutir las fuentes. Y evidentemente, primero, el primer problema sobre la energía en la Amazonía es la forma como se la mira como posible fuente de energía hidroeléctrica, posible extracción de petróleo, de gas, como en particular en nuestro caso en el Perú, etcétera, ¿no? Es decir, como un espacio muchas veces pensado como vacío, donde se tiene que sacar cosas para seguramente quemarla o seguramente distribuirla de forma muy desigual. ¿Cuáles deben ser nuestras propuestas de transición? Bueno, hay muchísimas, hay efectivamente la posibilidad de conectar movimientos sociales y esta idea de transición energética popular, pero también la de construir procesos de incidencia, ¿no? Desde el punto de vista que la transición energética tiene un proceso que se levante desde la idea de cambio profundo, ¿no? Y es establecer de base el debate sobre la democracia cuando se habla de transición energética, ¿no? Es decir, cómo se le consulta a los pueblos y cómo se hace a ellos partícipes de esto, sea gracias al aprovechamiento de la biomasa, las fuentes más cercanas, sea la geotermia o fuentes solares, ¿no? Pero debe darse en base a eso y también, y con eso cierro, y también en base al reclamo urgente de la ciencia hacia la sociedad en este momento. Es decir, de acá al 2050 tenemos una línea roja que no cruzar. Tenemos que transicionar hacia una matriz completamente descarbonizada en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que establecernos, y por eso es que en nuestro caso acá estamos intentando empujar hacia una ley de transición energética que dice, descarbonicemos al 2050, reduzcamos al 50% del 2030 nuestras emisiones, y en esas emisiones, en esa culpabilidad que tiene la energía de nuestro problema de cambio climático, ver cómo reducimos la deforestación dramáticamente, que es un problema de toda la Panamazonía, reducir la deforestación, la degradación y la penetración del gran capital, ¿no? Eso nada más para colocar, y muchas gracias por el tiempo. Doris. Y después la compañera Luz Dari. Doris. Doris. Hola.
Hola. Mi nombre es Yoreli Santa Cruz, soy de acá de Bolivia. Y es temática para presentar el tema número 1 de la transición energética. Que se creen represas hidroeléctricas en los pueblos amazónicos, cerca de los arroyos que no tengan impacto ambiental. Incentivar el uso de paneles solares en las comunidades indígenas y campesinas. Racionalizar el uso de energía para evitar energía contaminante. Esa sería la propuesta del tema número 1. Muchas gracias, Yorel y Doris. Tiene la palabra la compañera Luz Dari Alvarado. Luz Dari. Luz Dari, y no hay nadie más que haya levantado la mano, o no sé si no encuentran la manito. Si no encuentran la manito, pueden... Sí, muy buenas tardes. Hola, Sabemos que para la Amazonía hay que hacer muchos cambios, no solo en el energético. Ajá. Pero mientras que nosotros, las comunidades, no nos apropiemos de todos los procesos, no vamos a hacer nada porque siempre va a estar la corrupción, independientemente de que se llame solares, bueno, como se llame la energía. Ajá. Si nosotros no, como comunidades, no metemos fuerza a eso, siempre va a haber corrupción y siempre vamos a llegar a lo mismo de las grandes empresas. Muchas gracias. Muy bien, Ludari. Ese es un elemento clave en la alternativa que estamos construyendo. ¿Qué más? ¿Qué más quiere intervenir? Posso muito rapidamente? Sim, Gelson. Sim, creio que na primeira pergunta, acho que um problema energético da Amazônia, relacionado especificamente à Amazônia, e tem a ver com o que eu coloquei da necessidade da transição energética ser inclusiva, né? Eu acho que é a questão do acesso, né? Pelo menos na parte amazônica do Brasil, a maior parte dos sistemas ditos, dos sistemas isolados, os sistemas que não têm conexão à rede de distribuição, se localizam justamente nessa região, devido à sua característica. É uma floresta densa, onde é muito difícil, né, e às vezes inviável, técnica e financeiramente, você levar as redes de distribuição convencional. Então, a maior parte do acesso nessa região é feito por sistemas isolados. Mesmo alguns sistemas conectados à rede, né, são alimentados também, né, por grandes termoelétricas, né? Mas eu acho que essa questão dos sistemas isolados a partir das comunidades remotas, eu acho que é uma característica dessa região e que coloca para a gente a necessidade da gente fazer essa discussão, né? Inclusive esse acesso, né? Como é que ele tem que ser feito? É através de geradores a diesel, geradores a gasolina, né? Que trazem problemas não apenas para a saúde humana, mas também para o meio ambiente, ou a gente defende que esse acesso ele seja também através das potencialidades, né, que as fontes locais oferecem. Em relação a isso, concordo com o companheiro que colocou o potencial da biomassa para a região, né? Concordo plenamente, mas a gente fala do solar porque é o recurso que tem, em comparação com os outros, né, a maior abundância, como poderíamos dizer, sem comparação. E do ponto de vista da implementação de sistemas, né,
Um sistema solar fotovoltaico, ele é mais fácil de você não apenas implementar, instalar, ou fazer manutenção. O sistema fotovoltaico é um sistema, é um equipamento estático, no qual você vai fazer pouquíssima manutenção. Enquanto outros sistemas de geração, né, que utilizam, né, ou esse equipamento, que é o gerador elétrico, né, em geral, ele necessita de mais manutenção justamente por isso, porque você tem ali uma máquina rotativa que precisa de muito mais manutenção, é muito mais complicado. Não quer dizer que não seja viável, em muitos casos, você utilizar essa forma de geração. Mas uma vez que você possui um recurso abundante, que é a luz solar, e a luz solar é abundante em toda a superfície do planeta, né? E que o equipamento para fazer a conversão de energia é um equipamento, né, de fácil instalação e de fácil manutenção, a gente entende que essa é uma forma a ser privilegiada. E, detalhe, é um equipamento que hoje em dia, né, você pode inclusive produzir, né? E aí por isso que eu coloquei como uma das desafios, e eu acho que dialoga com a terceira pergunta, estratégia de implementação, que estratégia para avançar na transição energética. Eu acho que isso, né, é empoderar as comunidades na construção, né, de painéis fotovoltaicos, porque isso hoje é possível, você adquirir as células fotovoltaicas, né, e implementar com uma comunidade um processo comunitário popular de produção de módulos fotovoltaicos, com um grau de eficiência, não eficiência, né, mas com um grau de operação, né, totalmente razoável e que atenda às suas necessidades. Perdão, falei demais novamente. Bien, Joyson. No sé, que no hay más solicitudes de palabra, temas o preguntas. Hay un debate pendiente si es necesario que exista una empresa pública nacional que lidere esto de la transición energética, porque no es solamente en cuento de leyes, sino también una empresa que sea capaz desde la parte tecnológica de promover toda esta dinámica en la formación, en la formación tecnológica del tema, en la formación administrativa del tema, y en otro tipo de actividades que ya Joyson en particular, por ejemplo, las ubica en términos del territorio, en términos de las comunidades, en términos de proyectos aislados. Gerard. Sim, mais um assunto que a Tânia já mencionou, eu penso a transição energética e também o Antônio do Mosic falou, tem que claramente ver também junto com outra economia, não? O valor, a Tânia falou, energia é valor, ele tem um valor no mercado, ele tem um valor social, não? Ele é um direito, não? Deveria ter. Então, tem que pensar também juntos um pouco como fica maior, vamos falar, um maior valor nas comunidades, na região, não? Esse é um pouco o problema da energia solar, afinal, a renda, o valor que ele praticamente gera é um pouco externo, não? O biomassa é mais complicado, mas oferece outras cadenas de produção ou de cadenas de valor que envolvem mais pessoas. É mais complicado, mas não é impossível. Bien, bien. Yo diría que como estrategia, pues porque de todas maneras el sistema de servicio de energía es un sistema complejo por sus redes y su operación. Entonces de pronto es la adopción de una tecnología, como yo les decía, de la microgeneración, que posibilita que a través de comunidades, cooperativas o pequeños generadores se pueda hacer la gestión de la energía. Entonces ahí sí lo que se necesita es, como decía Jason, es la voluntad política y el empuje de la comunidad para que haya, y de la sociedad para que haya
una regulación que apoye estas iniciativas, porque el modelo está dado es para los grandes negocios y los macroproyectos. Entonces ese es el modelo que tenemos neoliberal, al gran capital todo, y los demás que se jodan, como decimos popularmente acá. Entonces, yo pienso que esa sería como la estrategia más bien, incentivar pequeñas generaciones a partir de modelos comunitarios, cooperativos o de pequeña generación. Tania. Javier. Sí, creo que los aportes que se están dando son aportes muy valiosos porque nos permite realmente ver qué características tiene la Amazonía, que nos plantea además desafíos muy importantes en términos de efectivamente de una transición energética, ¿no? Y creo que es importante mirar la Amazonía no solamente como el territorio amazónico, sino la Amazonía en su relación con el resto del continente, ¿no? Que creo que es importante. Y además mirar la Amazonía en su relación también con lo que es el modelo energético. En realidad la Amazonía hoy constituye un territorio que significa la gran ambición de expansión de lo que es el extractivismo, no solamente para lo que es el tema energético, sino para la reproducción de lo que es el modelo hoy de desarrollo, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento importante. En contraposición a esto, yo coincido plenamente con lo que se ha estado planteando. Creo que es mirar no solamente en la Amazonía, sino en el conjunto del territorio latinoamericano, ver la energía a partir de lo que son modelos comunitarios. Creo que Aníbal ya mencionaba, modelos comunitarios en diferentes niveles y escala, ¿no? Modelos comunitarios territoriales, modelos comunitarios municipales, modelos comunitarios residenciales, que permitan efectivamente ir generando procesos de gestión y gobernanza de la energía distintos, ¿no? Que realmente permitan modelos energéticos que sean sostenibles, pero que además permitan reducir lo que son estos impactos sociales y ambientales en términos de lo que es el construir efectivamente justicia social y ambiental. Y estos modelos comunitarios, el pensar en lo que es la generación distribuida, creo que Joilson ya mencionaba esto, es central en términos de incorporar en el debate de la transición energética, y creo que la Amazonía se presta tranquilamente a esto, es pensar en lo que es este concepto de prosumidor en lo que es la energía, ¿no? Es decir, ser productor y consumidor de energía. Ese modelito que Joilson ha mostrado en su presentación creo que es clave, la posibilidad de producir nuestra propia energía, consumir la energía, pero además la posibilidad de inyectar a lo que es el sistema, ¿no? Y esto nos plantea desafíos centrales en términos de políticas, en términos de normativas. Muchos países, en el caso de Bolivia, por ejemplo, no está la normativa no permite la posibilidad de hacer esta inyección y recibir compensaciones o posibilidad de vender esta energía al sistema. Y otro aspecto importante tiene que ver, también Francisco mencionaba, con lo que es la democratización de la energía, ¿no? La democratización no solamente en términos del acceso, la democratización en términos de lo que son tomas de decisiones para la definición de políticas energéticas, sino también la democratización en términos de generar mecanismos que garantizan el acceso a la información y el acceso al conocimiento relacionado con lo que es la energía, ¿no? Que creo que son estos aspectos claves para empezar a pensar esta transición, pero una transición pensada en términos de la posibilidad de construir soberanía energética, sin duda, pero tomando en cuenta lo que es también soberanía hídrica y soberanía alimentaria, que permite hacer frente desde lo que es este concepto poderoso de la soberanía a lo que es este modelo de depredación, ¿no? ¿Nos escuchan? Bien, muy bien. No encuentro la mano para poner. Fabiola y después Pacho. Fabiola y Pacho y después Matthew. Uma dúvida, tem tradução do português para o espanhol? Porque eu vi no chat que não estava rolando.
Sim, tem tradução? Eu estou sendo traduzida agora? Sí, sí está. Bien, aprovecho para preguntar, ¿hay alguien en la sala que esté usando la interpretación en francés? ¿Alguien que solo hable francés? Por favor, ¿nos pueden confirmar? ¿O no hay ninguna persona que esté usando el canal de francés? Parece que no. Vale, muchas gracias. Hay una persona. Hay una persona. Duas, Vanessa y Mathieu. Vanessa y Mathieu. Ah, bueno, hay que preguntar en francés. Vanessa me entiende. Vanessa, puedes preguntarle al compañero si está usando el francés o si podrían, por ejemplo, escuchar el portugués. O Blandín, que pregunte. Blandín, puedes preguntar en tu canal. Oui, si on demandait si une personne était en train d'écouter la traduction en français. Si necesitan la traducción a francés. Parece que no. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Fabiola, Pacho e Matthew Salvi. Fabiola. Então, entendo que eu falo em português ou em portunhol? Fiquei na dúvida se tinha tradução de português para espanhol. Mas, obviamente, dentro, né, da ignorância sobre o tema amazônico, mas pensando o tema transição energética, justa e popular, como a gente vem aprendendo, né, com todo esse grupo, como Tânia, Joilson estão nos ensinando aí esse caminho. Eu queria trazer essa reflexão de quem ainda precisa fazer transição, né? Quem deve fazer transição. Porque a gente pensa, às vezes, que a transição energética popular deverá ser feita pelos povos, inclusive os povos que nem utilizam a energia que é produzida nos seus territórios, né? Então, essa responsabilidade de cair sobre os povos também a transição, e não sobre os países consumidores e as grandes indústrias, e repensar o modelo de consumo que cria a demanda de exploração desses territórios. Então, acredito sim que a gente precisa investir muitíssimo na formação para a autonomia da criação e da gestão da energia nas comunidades, porque esse é um processo de ciência comunitária riquíssimo, que nos leva para muitas áreas de conhecimento e nos possibilita uma vida digna de acesso. Porém, acredito que a gente precisa fazer um debate maior de para onde vai essa energia produzida, porque ela não está indo para essas comunidades que estariam, teoricamente, fazendo a transição. Então, sim, ações de formação e criação de mecanismos comunitários de geração e gestão energética. Sim, biomassa, sim, energia solar, sim, fogões ecoeficientes, sim, toda essa micro geração distribuída é genial, é precisa, é necessária. Mas a gente ainda precisa trabalhar muito para a criação de mecanismos de decisão, mecanismos decisórios sobre quem explora o território. Então, não adianta produzir energia com biomassa lá na terrinha e do lado ter uma mega hidrelétrica ou exploração petrolífera, né? A questão é para onde está indo essa energia produzida, né? Na Amazônia, né? Então, quem tem que transitar de fato, né? Quem tem que transitar de fato? Acho que é isso por agora. Javier, está cerrado o micrófono. Muy bien, Fabiola. Gracias por esos aportes y vas precisando también otros elementos ahí claves para tener en cuenta en esto de configurar y de recoger todas las perspectivas posibles que pudiera tener
una propuesta de transición energética. Pacho, te escuchamos. Gracias, me pareció escucharle a Fabiola, pero no sé, creo que iba como en ese sentido también mi intervención. Y es que este encuentro debe sacar un pronunciamiento en contra de la explotación de las energías fósiles en la Amazonía, de los hidrocarburos y de la minería. Es decir, debe quedar muy claro en términos de nuestro futuro energético. No está por el lado de las energías fósiles y mucho más hay que prohibir la explotación de las energías fósiles al interior de la Amazonía. E igualmente, la utilización o la creación de grandes empresas, represas hidroeléctricas con los ríos que hay en el Amazonas. Creo que ese es un elemento que nos identifica, pero que de una vez nos distancia de las propuestas de energías fósiles y de las energías no renovables. Primero. Segundo, muy importante garantizar un diálogo con las comunidades para efectos de qué quieren, qué fuente energética pueden utilizar, pero al mismo tiempo incrementar y apoyar los procesos organizativos locales y regionales, porque las energías renovables van a ser muy eficientes siempre y cuando hayan organizaciones sociales fortalecidas. Entonces, esa parte también es muy importante. Y finalmente, que se siga dando la discusión, sobre las energías, sobre las empresas estatales, así sean municipales o locales, y las propuestas de empresas comunitarias. Es decir, nosotros mirar hasta qué punto también todo Estado es corrupto o hay posibilidades que si hay organizaciones al frente, haya estados que no sean corruptos, sino que trabajen por el movimiento social también. Está ahí. Gracias, Pacho. Matthew, por favor. Y después, Tania, atrás. Tania, ¿pediste la palabra? Bien. Yo pedí. Y Joyson también. Pensé que era que se te había quedado la mano levantada. Matthew Salvi. Sí. Bueno, buenas tardes. Digo buenas noches porque yo estoy en Francia y está un poco tarde por aquí. Claro. Solo voy a intentar en español, lo siento si no se entiende bien. Solo quería contribuir por la pregunta de si, ¿cómo decir? Si es mejor que sea una empresa de Estado, que sea como el líder de la energía, de esta transición o no. Y solo para un testimonio un poco de cómo funciona aquí en Francia, hay varias cosas, pero se privatizó la empresa de Estado de la electricidad y del gas. Y eso permitió por lo menos una cosa. Para mí es mala la privatización de servicios públicos, por supuesto, pero eso permitió a cooperativas o cosas así de promover las energías renovables. Hay como Enercop, se dice, es una cooperativa que produce electricidad y que lo vende, porque el problema es que la empresa de Estado sigue existiendo para la distribución de la energía y tiene toda la energía producida
es distribuida por la empresa nacional. Entonces, controlan eso y no permite tanto como de generar alternativas, pero la privatización lo permitió un poquito por lo menos. Entonces existe eso y ahora se acelera un poco en las otras empresas como Engie, como transnacionales, que como son obligadas de proponer también un poco de cosas de energía renovable en sus ofertas. Y otra cosa es que nosotros tenemos un problema aquí que no sé cómo es en sus países, pero el problema del desarrollo de energía renovable es que tenemos un lobby enorme del nuclear. La energía nuclear, Francia hace una producción enorme de electricidad nuclear que vende a sus vecinos, a Alemania, todo. Y entonces el lobby de la electricidad nuclear es una locura. Y pienso que para ustedes debe ser igual, por el gas, por todo eso. Hay muchos países donde hay recursos fósiles importantes. Entonces, solo para decir que para mí no se puede confiar en una empresa nacional porque el lobby es demasiado potente y es más potente que al final que una política de cualquier que sea de izquierda, de derecha o que sea. Muy bien, Matthew. Por eso la estrategia debe ser más local, los proyectos aislados. Y desde ahí partir para generar esa integración más desde abajo para la distribución. Tania, por favor. Sí, yo quisiera destacar 3 cositas que me parecen muy importantes y retomando también lo que han estado mencionando los compañeros y compañeras. Creo que un aspecto clave es también entender la energía que no es aislada o separada de lo que son los modelos de desarrollo y lo que son las políticas, o por tanto de desarrollo y climáticas, ¿no? Creo que tenemos que tener realmente una visión integral en lo que es la transición energética, porque con eso también nos marean la discusión, nos llevan a parcialidades de lo que es en realidad la crisis que estamos viviendo, lo que es el modelo de desarrollo. Hablamos de transición energética, pero no discutimos lo que es la crisis sistémica, no discutimos modelo de desarrollo, no discutimos políticas públicas y con la excusa de la transición energética están llevando adelante procesos donde el extractivismo se profundiza. Y eso nos lleva al debate de las falsas soluciones. En realidad nos están vendiendo como transición energética los grandes proyectos hidroeléctricos, nos están vendiendo como transición energética el fracking, nos están vendiendo como transición energética la ampliación de la frontera agrícola con agrocombustibles, nos están vendiendo como transición energética también todo lo que tiene que ver con la expansión de la producción, por ejemplo, gasífera en áreas protegidas. Entonces, tenemos que realmente llevar el debate de la transición energética hacia un debate integral de lo que es el desarrollo, de lo que es la visión de desarrollo y de lo que queremos realmente como buen vivir de los pueblos. Y esto me lleva a lo que Antonio ya proponía. Creo que es importante mirar la transición energética desde interrogantes que debemos preguntarnos en términos de ¿qué estamos produciendo como energía? Y eso nos lleva a discutir fuentes y discutir potenciales energéticos que hay en la región, en la Amazonía, en los distintos territorios. Nos lleva a discutir cómo estamos realmente generando los procesos de aprovechamiento de lo que es esa energía. Fracking es admisible. Expansión de frontera agrícola es admisible y el aspecto clave, creo que también Fabiola lo mencionaba, es para quién estamos produciendo, quién debe transformar en realidad su lógica energética.
quienes deben transformar esencialmente lo que es esta cultura energética. No podemos seguir consumiendo ni con combustibles fósiles ni con fuentes renovables el nivel de consumo energético que tiene actualmente el planeta. Y en algún momento con Joelson discutíamos, hablamos de transición energética, de fuentes renovables, cuando en realidad también para el aprovechamiento de estos recursos energéticos renovables necesitamos recursos que son finitos, necesitamos minerales, necesitamos materiales que están basados en recursos finitos. Entonces, no es posible mantener esta lógica de consumo y mantener esta lógica que va a privilegiar en realidad a unos cuantos cuando tenemos a gran cantidad de población. Francisco hablaba de 1.800.000 en Colombia que no tienen acceso a energía. En Bolivia estamos en 1.200.000 de personas que no tienen acceso a energía. Y estamos pensando en ser el corazón energético de América Latina para exportar energía, sin importarnos si nuestra población tiene efectivamente energía y si nuestra población va a ser afectada por estas locuras energéticas que significan estos grandes proyectos extractivos. Muy bien, gracias, Tania. Voy a resaltar dos cositas ahí de lo que dijiste, y es el tema de que tenemos que mirar la transición energética en una visión más integral, que cuando estamos hablando de la transición energética tenemos que hablar entonces también de un cambio de un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo de la lógica empresarial como un modelo de desarrollo en los territorios más desde lo comunitario. Y entonces, ¿qué relación tendría la transición energética con la soberanía alimentaria, la justicia hídrica, el manejo comunitario de los bosques, en una visión integral del territorio? ¿Sí? La idea es que una comunidad, unos procesos sociales territoriales sean capaces, tengamos la capacidad de gobernar el agua, o gobernar con el agua, gobernar con la energía, gobernar con la selva, gobernar con la alimentación, la agricultura. Podemos decir que estamos realmente recuperando el control del territorio, y eso está. La otra que también plantea Tania, que Yolanda también, es en el sentido de que ¿quién va a hacer la transición energética? No solamente, sino también ¿quién va a hacer la transición cultural? Y esto como de la transición energética. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Cortó bastante. Bastante entrecortado, Javi. Tiene la palabra Joyson. Perdão, tinha desligado o microfone. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas dois companheiros pediram que eu comentassem acerca de um problema específico aqui do Brasil, que foi o que nós chamamos de apagão em um dos estados, que é o estado do Amapá. A partir da indisponibilidade de uma subestação de transmissão. Então, hoje se completam 9 dias, né, em que um estado inteiro do Brasil está sem o seu acesso de energia, digamos assim, assegurado. Já voltou em parte, mas eles estão há pelo menos 4 dias em racionamento. Mas esse problema, que foi um problema que está relacionado ao modelo do setor elétrico, principalmente aqui no país, né, de privatização das empresas, ele coloca para a gente a necessidade da gente afirmar essa figura do prosumidor, que a também coloca, como eu coloquei aqui, né, o sistema de geração conectados à rede. Nós podemos resumir na figura do prosumidor, que é aquela pessoa que gera a sua própria energia, toda ou parte dela, e o excedente ele compartilha com a rede. No entanto, coloca para a gente a necessidade de uma outra categoria de prosumidor, que ainda não é possível aqui no Brasil, porque as pessoas que já conhecem esse sistema aqui no Brasil poderiam se perguntar, puxa,
Se o estado do Amapá, se as pessoas tivessem já sua geração de energia através de painéis fotovoltaicos, elas não ficariam sem energia. Bom, pela regulamentação atual, infelizmente, elas ficariam sim, porque dependendo da regulamentação, quando acontece casos como esse de sinistros, em que você tem a completa falta da rede de distribuição convencional, mesmo que você tenha um sistema de geração, o seu sistema de geração também é desligado. Tá? Isso por questões de segurança, quando a rede de distribuição é desligada, o sistema também precisa ser desligado para que ele não energize acidentalmente essa rede. No entanto, é possível que você opere o seu sistema de forma segura com a rede. No entanto, isso ainda não é possível no Brasil, porque ainda não é regulamentado o que nós chamamos de inversores híbridos, que é o inversor que conecta ao sistema, tanto com a rede de distribuição, quanto com uma bateria estacionária, que aí sim, isso no Brasil hoje ainda não é necessário, os sistemas conectados à rede, você não precisa instalar uma bateria estacionária, porque a rede de distribuição é que funciona como a sua bateria, e nesse caso uma bateria de capacidade infinita. No entanto, o que aconteceu no Amapá, que lógico foi um acidente que não é tão comum, coloca talvez essa necessidade de que no futuro as pessoas talvez precisem estar resguardadas por isso. Claro, não precisam dimensionar uma bateria para atender todo o seu consumo, toda a sua demanda, porque isso encareceria consideravelmente o sistema. Mas pelo menos cargas vitais, quando acontecesse uma situação como essa, baterias poderiam então suprir e o sistema, logicamente, continuaria funcionando. Então, o que aconteceu no Amapá, que, enfim, hoje se expira o prazo para que a empresa restabeleça completamente a energia no Estado, sob pena de pagamento de multa de 15 milhões de reais. O que aconteceu lá coloca talvez essa necessidade da gente afirmar a figura do prosumidor e o prosumidor que possa se isolar da rede em situações como essa, o que infelizmente ainda não é possível no Brasil. A revisão a resolução ela está em revisão e talvez nessa próxima revisão isso seja regulamentado e seja permitido que as pessoas, em casos de faltas como essa, elas possam continuar com o seu sistema ligado, gerando energia e alimentando seus equipamentos. Era isso. Não sei se eu tenho ainda pouco tempo, mas assim, em relação às perguntas, eu acho que qualidades devem ter a nossa proposta de transição energética. Acho que a Tânia já falou muito bem, transição energética justa, popular, inclusiva, Então, isso são características. A transição energética ela deve empoderar as pessoas, ela deve ser uma transição energética empoderadora, no sentido de tornar as pessoas prosumidores, de energia. Em relação às estratégias, não sei se aquilo que eu coloquei no final servem como pistas, acelerar, reivindicar a regulamentação de geração conectada à rede ou de prosumidores, quando isso ainda não é possível, reivindicar financiamento justo e acessível, inclusive para sistemas isolados, reivindicar a transição desses sistemas de combustíveis fósseis através de geradores a diesel, a gasolina, para sistemas renováveis, sejam eles quais forem, promover cooperativas de geração, desenvolver aí arranjos inovadores. Então, não sei se o que eu coloquei no final, para quem porventura não viu, eu coloquei no chat, mas posso colocar novamente a apresentação que eu fiz em PDF. Então, não sei se aquilo lá serve como pistas para estratégias para avançarmos na transição energética. Falei demais novamente, desculpem. Gracias, Jackson. Gracias, compañeros. Para recordarles, nos quedan 5 minutos del trabajo en grupo. Es importante que por favor vayan cerrando, que la persona que va a ser relatora y va a dar las conclusiones en la plenaria me indique su nombre
para poderle asignar el rol en la Maloca, en la presentación de ahorita. En el chat todos van a encontrar en los distintos idiomas el acceso para llegar a la sala de la plenaria. Es muy importante que la persona que delegan de este grupo pueda entrar a la plenaria escribiendo su nombre completo. E incluso si puede poner las letras EXP de expositora, es más fácil para nosotros darles el rol. A las 4 en punto cerramos la sala. Bien, estos últimos minutos, quienes vayan a intervenir para... ¿Cómo garantizamos de que en todos estos procesos de la construcción de la transición energética haya participación de las mujeres, las juventudes? Gerard, ¿vas a hablar? Bien. Sí. Joyson. Disculpe, no. Gerard. Tá, acho que ele deixou para mim. Mas uma coisa que eu ia colocar no finalzinho, no último FOSPA, não sei se a Tânia, não, talvez não, a gente estava em outro trabalho, em outro grupo de trabalho, mas no último FOSPA nós, no Brasil, apresentamos a experiência do que nós aqui chamamos de campanha Energia para a Vida, que é uma campanha guarda-chuva que defende isso, defende a geração de energia, né, levando em consideração toda essa discussão que nós já fizemos aqui. E lá foi aventado por uma ou outra pessoa, porque a gente não amplia e tenta realizar em nível regional, né, em nível de América do Sul, quem sabe América Latina, uma campanha como essa, uma campanha que, de certa forma, tente impulsionar a transição energética nesses países. E em outro momento nós discutimos isso, que talvez, não sei se talvez uma campanha, se nós teríamos condições, mas quem sabe um observatório, um espaço, não sei se institucional, virtual, mas um espaço que pudesse concentrar não apenas as experiências exitosas nos diversos países, mas também pudesse orientar e animar as organizações em como desenvolver iniciativas em favor da transição energética, né, na nossa perspectiva, em cada um desses países. Então, não sei se talvez seja uma estratégia interessante da gente tentar unificar essa luta por uma transição energética em nossa região, tentar constituir, criar uma espécie de observatório, uma campanha por uma transição energética justa, inclusiva, popular, democrática, enfim, a partir de tudo que nós acreditamos. Bien, yo creería que con respecto a la pregunta que yo hacía hace un momento y recordando lo de prosumidor, una manera de potenciar la participación de las mujeres y los jóvenes en esto de la transición energética y sobre todo de las mujeres es que además de la inclusión en estos debates, también haya una inclusión en los procesos formativos de la parte técnica, tecnológica y construir entonces un liderazgo integral, como deberíamos ser todos y todas, en el sentido de también ser prosumidores o prosumidoras también. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, estaríamos desarrollando, viabilizando que realmente eso no se nos quede en el discurso, lo de la participación de las mujeres, sino que generemos algunos mecanismos, algunas iniciativas, algunos espacios, algunas dinámicas más amplias que las que generalmente manejamos en este patriarcado. Y lo otro con respecto a lo que decías, Joyson, sobre si hacemos de la campaña de una energía para la vida una propuesta regional, una movilización regional,
tiene que ver con esto también, y es que no hemos hablado un poco de la estrategia en la articulación regional. Y creo que, por ejemplo, si miramos las ideas, las iniciativas de acción del FOSPA, no existe una iniciativa de acción del FOSPA que sea alrededor de la transición energética. Y sería muy importante que pudiéramos generar en este evento esa posibilidad de articular todas las organizaciones que trabajan alrededor del tema de la transición energética o que estén interesadas en seguir participando en esta conversación y generar también dinámicas en sus propias comunidades, una vinculación a esa forma de articulación que tiene el FOSPA, que es las iniciativas de acción. Entonces, que propusiéramos en los encuentros que va a haber el sábado de iniciativas de acción, que varias organizaciones aquí pudiéramos articularnos y proponer en ese escenario de que a partir de este 9º FOSPA vamos a comprometernos a impulsar una iniciativa de acción que se va a llamar transición energética o energía para la vida. Bueno, ahí podemos seguir trabajando. Pero alrededor de este tema de la transición energética, fijémonos que ya Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y muchas otras participaciones que ha habido aquí, hay un interés que este tema se siga desarrollando. Javier, dos cositas finales, si puedo robarme 2 minutitos del tiempo. Sí. Creo que a esta pregunta que planteabas, ¿cómo garantizamos o generamos mecanismos para poder lograr esta participación de los distintos actores en lo que es la transición energética? Creo que este concepto de la democratización de la información y del conocimiento en torno a la energía es clave. Y en relación a eso, en el espacio del Grupo 3+1, de MOSIC, del Foro Mudanzas Climáticas, el GTCCJ y Miserior, se ha trabajado en el último encuentro internacional esta idea de generar una escuela internacional de educación popular para la transición energética. Qué ver, qué. Creo que va por ahí, ¿no? Y ese es yo creo que esos son los mecanismos que permitirían realmente una gestión y una gobernanza de la energía, que involucra a distintos actores y lo que tú decías, esta gestión y gobernanza de la energía y esta lógica de democratización debería estar pensada en involucrar a los distintos actores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, población urbana también, en lo que es este proceso de pensar realmente la transición energética, pero a través del involucramiento en el conjunto de la cadena productiva de la energía, no solamente como usuarios de la energía, sino como productores de la energía y como decisores en la gestión de la energía. Produtores dos equipamentos geradores de energía. Muy bien. Compañeros, bueno, entonces por favor, hemos podrían concluido encender todas sus esta cámaras para hacer un pantallazo de este conversación muy grupo de trabajo. interesante sobre la transición energética. Esperamos que ya tomamos la foto cuando estaban todos. Sí. Claro que esperamos sí. que los elementos que aquí hemos desarrollado para fortalecer nuestras propuestas de transición energética en todas las organizaciones de toda la Amazonía. Y que ojalá salgamos de aquí con el propósito de seguir encontrándonos alrededor de una articulación más permanente y desarrollando todas estas estrategias que se han enumerado acá, para que no se nos quede el cuento en el discurso, sino lo pudiéramos llevar a hacerlo realidad, de llevarlo a la práctica en la medida en que seamos más.